programa en lenguaje C, ¿sale? Entonces, si se fijan, pues no dista o no es muy diferente de lo que ustedes saben del lenguaje, ¿sí? Tampoco es, digamos, muy diferente de lo que ustedes de alguna forma han utilizado en el lenguaje. Y pues bueno, la idea de este pequeño programa, lo que hace este pequeño programa es a través del puerto B, voy a emitir una señal en función de lo que pues el reloj de alguna forma vaya generando eventos, ¿no? Entonces básicamente estoy utilizando uno de los temporizadores para generar un evento. En este caso el evento es el de desbordamiento, ¿sale? Entonces creo que esto les va a ayudar un poquito para resolver el problema de servomotor. Entonces tal vez si en ensamblador a ustedes se les hace, digamos, un poco complicado, pues a lo mejor lo podrían hacer en lenguaje C y eventualmente pasarlo a ensamblador. O viceversa, hacerlo en ensamblador directamente y después pasarlo al lenguaje C, ¿no? Cualquiera de los dos métodos, bueno, creo que se puede aplicar, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que en el lenguaje C tenemos la famosa función main, o el famoso procedimiento main, o como quieran llamarle, que es donde lleva el cuerpo principal de nuestro programa, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues no hay que definir pila, no hay que estarle poniendo ORG ni nada de ese tipo de cosas. El compilador de alguna manera ya se va a encargar de hacer todo eso, ¿sí? Entonces, la idea es configurar el puerto B como una salida, en este caso PB0, para que pueda conmutar la salida, es decir, dependiendo de los eventos que se vayan registrando por el reloj, en este caso es de desbordamiento. Entonces a cada evento de desbordamiento se va a llamar la interrupción del temporizador 0 y a cada, digamos, a cada evento o a cada interrupción que se esté generando, pues voy a estar intercambiando el puerto B, ¿no? En este caso el pin 0 del puerto B, ¿no? Lo voy a estar cambiando 0 y 1, 0 y 1 de tal manera que a la salida lo que voy a ver es pues una señal cuadrada, ¿no? Eso es lo que yo estaría viendo a la salida, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que hay que configurar el puerto DDRB como salida, porque es lo que voy a utilizar, ¿sí? Y si se fijan, pues aquí directamente al puerto B le estoy asignando la salida de 0, ¿no? Entonces, como les digo, esto no es muy diferente de lo que han hecho en ensamblador, ¿sí? Ya sabemos que en lugar de utilizar el símbolo de igual, bueno, pues ahí utilizaríamos out, ¿no? Para poder asignar esos valores a esos registros. Esos registros ya están declarados de alguna manera, están digamos, colocados aquí en estos archivos de cabecera. Entonces yo ya no tengo que definirlos, yo ya no tengo que pues, declararlos. Ya de alguna forma están metidos ahí en esos archivos de cabecera. Yo lo único que tendría que hacer es irme al manual y ver cómo se llama tal o cual registro para poderlo utilizar, ¿no? Eso es lo único que tendría que ver, ¿no? O que hacer, ¿no? Si ustedes recuerdan, bueno, TCNT0 en este caso pues es asignarle el valor al contador, ¿sí? Entonces en este caso el contador, pues yo le puse un valor de 20, ¿no? Entonces quiere decir que va a incrementar ese contador y una vez que se desborde ese contador, bueno, pues se va a generar la interrupción, ¿no? En ese momento se va a generar la interrupción. Después viene el registro de control del temporizador, TCCR, ¿no? En este caso TCCR 0. Y en este caso, si se fijan, le estoy asignando el valor de 0,5, ¿no? Que si ustedes recuerdan, 5 es equivalente a poner 000 y en los últimos 3 bits menos significativos un 1, un 0 y un 1, ¿no? Lo cual estoy diciendo o lo cual estoy indicando que el preescalador, ¿sí? Va a ser la división de los 16 MHz entre 1024, ¿no? Entonces básicamente estoy poniendo preescalador, ¿no? Si yo aquí le pusiera un 1, pues bueno, lo que le estaría indicando es no le pongas preescalador, utiliza el reloj tal cual tiene asociado su ABR, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un, así se configura este registro, digo, no hay más que hacer, ¿no? Ahora bien, después viene el registro, el de interrupciones, el de máscara de interrupción. Y si ustedes recuerdan, el bit menos significativo me permite activar la interrupción del temporizador 0, ¿no? Entonces hasta este punto yo ya activé, digamos, o ya configuré mi temporizador, ya activé las interrupciones, ya configuré el puerto B para salida, ¿sí? Entonces, pues vean cuántas instrucciones tuve que utilizar, no sé, 5 para todas las instrucciones que tendré yo que usar en ensamblador.
Entonces, en un lenguaje de alto nivel, desde luego, pues me va a ahorrar muchas de las líneas de código que yo tendría que colocar en un lenguaje de bajo nivel como lo es el ensamblador, ¿no? Desde luego, quien me ahorra pues es el compilador, ¿no? El compilador es el encargado de rellenar adecuadamente todas las líneas que sean necesarias, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta este punto, ¿no? Como les digo, pues es lenguaje. Pues si se fijan, estas instrucciones, pues nuevamente es muy semejante a lo que yo haría en ensamblador, ¿sí? Tal vez instrucciones más, instrucciones menos, pero bueno, no está muy alejado de lo que yo tendría que hacer en ensamblador. Y después por acá viene la función say, que básicamente permite activar las interrupciones, ¿no? Ahora bien, ¿cómo activo? Bueno, ¿cómo coloco el código de atención de interrupciones? Bueno, si ustedes recuerdan, en ensamblador lo que se hacía, pues básicamente es por ahí declarar un procedimiento, por ahí declarar una subrutina en ensamblador. Y al principio de nuestro código, de hecho aquí lo tengo, entonces al principio de nuestro código en ensamblador, pues nosotros colocábamos pues las instrucciones adecuadas, ¿no? En el vector de interrupciones del ABR, ¿no? Sí, exactamente, todas estas funciones están en los archivos de cabecera, sí, ¿no? Entonces, y bueno, yo ya me ahorro esto, ya el compilador se encarga de hacer eso. Yo lo único que tendría que indicarle al compilador a través, digamos, de la función ISR, cuál es el vector de interrupción que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar el time 0, desbordamiento, ¿sí? ¿Y qué código es el que voy a colocar en ese procedimiento de atención? Pues básicamente lo que voy a hacer es, digamos, a colocar el código, voy a, digamos, a reiniciar el contador, ¿sí? Para que otra vez me muestre una señal. Y lo que voy a hacer en el puerto B básicamente pues es negarlo, si ustedes quieren verlo así, sacarle su complemento, ¿no? Es decir, si antes tenía 0, pues ahora va a tener 1, ¿no? Y si ahorita tiene 1, pues ahora va a tener 0, ¿no? Entonces eso es lo que básicamente estoy haciendo, ¿no? Vamos, no hay más, ¿no? Eso es lo que de alguna forma estoy tratando de hacer, ¿no? Y listo, se acabó, ese sería todo mi código. Como ustedes ven, pues está muy sencillo. Bueno, creo yo, está muy sencillo, está relativamente simple. No hay que hacer más, no tengo que ponerle iret o reti o cualquiera de esas instrucciones para decirle hasta aquí. No tengo que utilizar pila, ¿sí? El manejo de la pila de alguna manera ya el compilador lo está haciendo, ¿sí? Entonces ya me ahorro todas esas instrucciones, ¿no? Me olvido de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo sé que en ensamblador está mucho más sencillo, pero bueno, hay que pagar un precio. Y el precio que se paga es que el compilador puede agregarle más código del que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, ni modo, posiblemente el desarrollo que ustedes hagan en el lenguaje C a lo mejor no es apto para el microcontrolador que tengan destinado. ¿Por qué? Porque el código que genera el lenguaje C a lo mejor ocupa más espacio, ¿no? Recuerden que solamente tenemos, si no mal recuerdo, 1000 bytes o 2K, no recuerdo exactamente cuánto hay en el ABR8. Entonces, si su programa mide más que eso, pues no va a poder ejecutarse, van a tener que optimizar su programa en lenguaje C, ¿no? Y en el peor de los casos, pues tendrán que migrar hacia el lenguaje C, hacia el lenguaje ensamblador, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer las cosas en lenguaje C, no pasa nada. Y bueno, si ustedes, digamos, extrañan el lenguaje ensamblador, bueno, tampoco pasa nada, porque el lenguaje ensamblador lo puede integrar de esta manera, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tengo un ciclo infinito. Y dentro de ese ciclo infinito lo que se está ejecutando es esta instrucción en ensamblador, que si se fijan es NOP. NOP es, digamos, ¿cómo decirlo? El mnemónico de no operation, de no operación. Entonces gasta un ciclo de reloj su microcontrolador, pero no hace nada, ¿no? Entonces, si se fijan, pues no está haciendo nada su microcontrolador, aparentemente. Pero bueno, lo que hicimos fue activar la interrupción y de esa manera poder utilizar nuestro temporizador, ¿no? No sé si hay alguna duda. Entonces, ya en Admel Studio le doy nuevo proyecto, ¿sí? Si se fijan, nosotros hemos estado seleccionando ensamblador, pero ahora lo que vamos a seleccionar es C++. Ajá. En este caso voy a seleccionar un proyecto ejecutable, es decir, lo que quiero es, digamos, un archivo ejecutable, ¿sale? Digo, el que está aquí, perdón, GCCC. Ajá, quiero un proyecto ejecutable. Entonces, le voy a poner, no sé, timer 0. Ustedes ya le pondrán el nombre adecuado a su proyecto.
Y bueno, seleccionaremos el ATmega 8, que es el que hemos venido trabajando. ¿Dónde estás? Acá está. Entonces, si se fijan, no es muy diferente a lo que hemos venido haciendo. Entonces le decimos que sí. Y bueno, él de alguna manera ya nos pone, o bueno, ya coloca el código que se supone voy a utilizar, ¿no? Entonces, para aquellos que han trabajado con Arduino, pues fíjense que es muy semejante a lo que viene en Arduino. Entonces, aquí está el famoso loop, ¿no? Ese que hace un ciclo infinito. Bueno, pues aquí en lenguaje C lo representamos de esta manera. Sí, también lo vamos a ver en Arduino. Igual es un lenguaje de alto nivel, entonces podríamos hacer algo equivalente, algo semejante. Pero bueno, esto no me sirve, ¿no? No me sirve porque pues ya tengo yo mi código, entonces déjenme borrarlo. Y colocar mi propio código, ¿no? Déjenme ver, acá está, ¿no? Déjenme copiarlo y pegar. Entonces lo pegamos. O sea, es que veo que los colores no se ven claramente, por eso me pasé a esta interfaz, bueno, a este editor, que creo que los colores se ven mejor. Y bueno, aquí ya está todo copiado, están en morados, no me dio tiempo de modificar aquí en la configuración los colores. Bueno, sí lo hice, pero no lo encontré, tiene un montón de opciones, entonces, bueno, ya después lo haré con más calma. Pero bueno, ya aquí ya está nuestro programa. Y pues la idea nuevamente pues es correrlo, ¿no? Entonces se compila. Entonces no se muestra aquí, pero no hubo ningún fallo, no hubo ningún problema, ¿sí? Ahora, ¿qué archivo me genera? Pues nuevamente me genera un archivo .exe, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo preparado una simulación, bueno, sí, una simulación, un archivo de simulación, ¿sí? Noten que aquí está mi ATmega 8, ¿sí? Le bajé el reloj, le puse 6 MHz, ¿sí? Entonces ustedes pueden cambiar el reloj aquí seleccionando el dispositivo y aquí en la etiqueta de propiedades. Aquí ustedes le pueden poner alguna otra velocidad, por ejemplo 6, o déjenme ponerle 1 MHz o 2 MHz, lo que ustedes necesitan o la velocidad que ustedes necesitan, ¿sí? Ahorita por ejemplo ya está en 1 MHz, creo que sí. Ay carambas, sí, ya está en 1 MHz, no se ha actualizado aquí, se actualiza en el momento en que lo simulo. Entonces déjenme cargar el firmware. Entonces estaba aquí en temporizador 1, timer que diga. Igual lo busco en la misma localidad, en el mismo directorio dentro de debug y aquí está timer.exe, ¿no? Entonces dice que mide más o menos 1K, pero bueno, sí cabe dentro de nuestro ABR. Entonces ya lo cargamos, ¿sí? Tengo colocado el puerto B0 hacia un servomotor, ¿sí? Entonces ahorita, digamos, ahorita haremos las operaciones adecuadas para ver para echar a andar ese servomotor, ¿sí? Pero lo interesante es que más allá del servomotor tengo colocado el osciloscopio que ya viene aquí dentro del simulador, ¿no? El osciloscopio, si lo buscan aquí en componentes, lo encontrarán en donde estamos. Ahí ya me pasé. Acá arriba, ¿no? En medida, ¿no? Acá está el osciloscopio, entonces ustedes, bueno, pues lo pueden traer y colocarlo, ¿no? Bueno, yo ya lo tengo, entonces déjenme eliminar ¿no? Ya aquí está el osciloscopio, ¿no? El osciloscopio básicamente requiere de esta entrada, la que dice más. Lo tendrían que conectar a la señal o a la salida que ustedes intentan medir. Y el osciloscopio de alguna manera ya trabaja de forma automática, ¿no? Cuando está esta casilla seleccionada, el osciloscopio de manera automática va a revisar o va a hacer los ajustes necesarios en la pequeña pantalla para mostrar los resultados, ¿no? Entonces déjame correrlo. Entonces ahí está la señal, la que habíamos dicho, es una señal cuadrada, ¿sí? E incluso nos dice que la frecuencia es de 2 kHz, o bueno, más o menos de 1992 Hz, ¿sí? Quiere decir que el inverso de esta cosa sería el periodo de mi señal, ¿sí? De aquí hasta acá, ese sería el periodo, ¿sí? Por ejemplo, aquí me dice que la división es de 160 microsegundos, es decir, en el eje X, cada uno de estos cuadritos equivale a 160 microsegundos, ¿sí? Si yo le muevo aquí a los controles, bueno, pues no se ve que aparentemente no se mueve nada en la posición, pues no hace nada la señal, pero eso se debe a que tengo activado la opción de que lo haga todo de forma automática. Si yo lo desactivo, entonces yo ya puedo mover las escalas, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy moviendo la escala en el eje X, ¿sí? Entonces ya le puse 200 microsegundos. También puedo mover la escala en el eje Y, ¿sí? En este caso me está diciendo que la amplitud esa no cambia, pues es de 5 volts. Y no cambia porque lo único que estoy moviendo es la amplitud en el eje Y, ¿sí? Es decir, cada ancho de este cuadrito, ¿sí? Entonces es lo que estoy de alguna manera haciendo.
Déjame ponerlo más o menos, yo creo que ahí está más o menos bien. Y la posición me permite, digamos, desplazar mi señal, ¿sí? Ya sea de manera horizontal o de manera vertical, ¿no? Entonces déjeme centrarlo más o menos donde lo tenía. Creo que ahí están más o menos centrada, digamos. Y la posición, bueno, creo que ahí está más o menos posicionada, ¿no? Déjeme ponerlo ahí. Yo creo que ahí más o menos, ¿no? Entonces, déjeme ajustar la escala de tiempo. Por desgracia, la escala de tiempo no es, digamos, muy precisa, ¿no? Pero bueno, más o menos ahí puedo, digamos, mover mi señal para que ocupe, digamos, un cuadrito, ¿no? Más o menos aproximadamente, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que si no queremos estarle moviendo acá, bueno, puedo activar esto y digamos, de forma automática me muestra la señal en el osciloscopio, ¿no? Entonces, como les venía comentando, el osciloscopio me permite ver la salida de la señal, en este caso de la que estoy generando, ¿no? Que en este caso es de 190, bueno, de 1992 Hz. Lo voy a dejar así como está ahorita. Recuerden que tenemos una frecuencia de reloj de 1 MHz, ¿no? Es decir, 1.000.000 de ciclos por segundo, ¿no? 1 sobre segundo. ¿Sí está 1.000.000 ahí? Sí, ahí hay 1.000.000 de ciclos por segundo. Y ahorita en estos momentos lo que se hizo fue pues preescalar, ¿no? Es decir, dividimos esta frecuencia de reloj entre 1024, ¿no? Entonces, no sé cuánto de eso, déjeme hacer la división. Entonces sería 1.000.000 entre 1024. Y eso me da 976, ¿no? Voy a quitar la fracción porque pues, no me sirve, ¿no? Entonces esto me da 976, ¿no? ¿Sí? Hertz, ¿no? O 1 sobre segundo, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, esta es la velocidad de mi nuevo reloj, ¿sí? Esa es la velocidad de mi reloj que en estos momentos, digamos, o de mi contador o de mi temporizador, que en estos momentos poseo, ¿no? Ahora déjenme regresarme al código. Ahí, ¿dónde está el código? Acá, ¿no? Y si se fijan, puse el el contador en 20, ¿sí? Entonces quiere decir que el contador inicia en 20 y se va a desbordar hasta que llegue hasta que pase de 255 a 0. ¿Por qué de 255 a 0? Bueno, porque son registros de 8 bits. El mayor valor que puedo representar con 8 bits es 255. Y el desbordamiento va a ocurrir cuando se haga este cambio. Cuando supere el 255, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, déjame ahora pues ver cuánto va a contar. Entonces tengo 255 menos 0, perdón, menos 20. ¿Sí? Esto me va a dar 235. Quiere decir que va a contar 235 veces, ¿sí? ¿Vale? Eso es lo que va a suceder. Pero yo ya sé que la frecuencia del reloj, del temporizador 0, pues es de 976 Hz. Es decir, se actualiza esta velocidad a T0 a 1 entre 976, ¿sí? Segundos, ¿sí? A esa velocidad se está actualizando mi contador. Si voy a contar 235, digamos, números, 235 conteos, bueno, multiplico T0 por 235 y eso me va a dar el tiempo que va a ocurrir o que va a pasar antes de desbordarse, ¿no? Entonces déjame hacer la multiplicación. Por acá está la calculadora. Por acá tengo ya el 976 por 235. ¿Sí? 235. Y eso me da 200,000. Como que es un número muy grande. A ver, déjeme. ¿Qué es? 900. Es que sí, ¿verdad? Me equivoqué. No lo dividí. Entonces sería, déjame, 235. Sí, ya vi cuál fue el error. 235 entre 900 y ahora sí, ¿no? 976, ¿no? ¿Sale? Entonces es el tiempo que va a pasar, ¿no? 0.24, ¿no? Segundos, ¿no? 0.2 segundos, 0.25 segundos, ¿no? Es lo que más o menos está, digamos, pasando, ¿no? Es decir, voy a generar una señal en donde... Ay, caramba, déjeme quitar esta cosa. Voy a generar una señal cuadrada,
¿sí? Recuerden que se está intercambiando la salida, ¿sí? Y es una señal cuadrada con ciclo de trabajo del 50%, ¿sí? En donde el bajo, o bueno, el tiempo que dura el nivel bajo es de 0.24 segundos. Sí, 0.24 segundos. En efecto, 0.24 segundos. Y el tiempo que dura en alto es de 0. También 24 segundos, ¿no? Eso es lo que estoy, digamos, diseñando. Eso es lo que va a ser mi temporizador. Eso es la señal que voy a obtener a la salida en el puerto B. Quiere decir que el periodo completo, ¿sí? Más o menos el periodo completo sería de 0.5 segundos, ¿no? Más o menos, ¿no? 0.2048, una cosa así, ¿no? Déjame redondearlo, 0.5 segundos más o menos, ¿no? Y si yo invierto esto para sacar la frecuencia, sería 1 entre 0.5 y eso me da los 2 Hz, ¿no? Los que había yo calculado, los que, digamos, el osciloscopio de alguna manera me muestra por acá, ¿no? Sí, más o menos, no sé si eso esté un poco más claro. Entonces, la mayoría de los servomotores, y digo la mayoría porque no todos funcionan a la misma frecuencia, la mayoría de los servomotores trabajan o requieren de una señal para poderse mover, requieren de una señal de 20 milisegundos, ¿no? Nuevamente, la mayoría, podremos decir que los servomotores estándar trabajan a esa frecuencia, bueno, en este caso a este periodo, ¿no? Es decir, este sería su periodo, por lo tanto la frecuencia, si ustedes sacan el inverso, son de 50 Hz, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo requiero generar una señal, déjeme por el momento decir una señal cuadrada, y por el momento déjenme considerar una señal con el 50% de ciclo de trabajo, en donde, digamos, el nivel alto debe de durar 10 milisegundos, y el nivel bajo los otros 10 milisegundos. ¿Para qué? Para que en total tenga un periodo de 20 milisegundos, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que deseamos, eso es lo que estamos nosotros, lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Yo ya sé que, por ejemplo, la velocidad de mi microcontrolador es de 1 MHz. ¿Por qué? Bueno, porque eso yo lo decidí, o bueno, ni modo, así me lo vendieron con esa velocidad. Pero bueno, recuerden que yo la puedo cambiar a cualquier otra velocidad. Si ustedes, por ejemplo, armaran en físico esto, tendrían que comprar un reloj de 1 MHz, ¿sí? Un reloj de cristal, bueno, un cristal, ¿sí? Que trabaje o que oscila esa frecuencia. Lo que sucede es que se compra un cristal de cuarzo, y el cuarzo tiene la siguiente propiedad, que si ustedes le hacen circular una corriente eléctrica, esta empieza a vibrar y vibra a determinadas, digamos, a determinadas frecuencias, ¿no? Entonces ustedes van y compran un cristal de cuarzo, y ese cristal de cuarzo pues lo piden a la frecuencia que ustedes quieren que vibre, ¿no? Una vez que le hacen pasar una corriente eléctrica, ¿no? Entonces hay cristales que vibran más o menos a 1 MHz, hay cristales a 2 MHz, a 4 MHz, a 6, a 8, a 12, a 16, ¿sí? A esas frecuencias vibran esos cristales. Desde luego hay otros materiales que vibran a otras frecuencias, pero bueno, ya son para aplicaciones muy muy específicas, ¿no? Entonces, bueno, yo fui y compré un cristal de 1 MHz y es el que tengo aquí instalado, digamos, en mi simulador, ¿no? Entonces, pues yo ya sé que la frecuencia a la cual trabaja mi procesador o mi CPU, pues es de 1 MHz, ¿no? ¿Sí? Y la pregunta es, oye, con ese contador que tú tienes de 255 o de 256 diferentes posiciones o niveles, ¿es posible generar una señal de 10 MHz? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, para saberlo, yo tendría que multiplicar el periodo del CPU, que es igual a 1 sobre la frecuencia del CPU, y lo tendría que multiplicar por ese contador, ¿no? En este caso por 256, ¿no? Que sería el conteo, digamos, máximo que yo podría tener con ese temporizador de 8 bits, ¿no? Entonces déjame ver si me alcanza para poder generar esos 10 milisegundos que yo necesito, ¿no? Entonces, es que dijimos 256 entre 1.000.000. Y bueno, lo que me dice es no, ¿verdad? Me dice, pues lo que puedes generar son, si lo quieren ver así, 0.2 milisegundos, ¿no? 0.25 o 0.256 milisegundos. Es lo que tú podrías, digamos, generar, ¿no? Entonces no me alcanza, ¿no? Yo requiero 10 milisegundos y en el mejor de los casos yo podría generar 2.256 milisegundos, ¿no? Entonces no me sirve eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues voy y preescalo, ¿no? Entonces déjenme ver si con un preescalador.
Ya sabemos que los preescaladores, pues estos son los niveles. Déjenme dividirlo entre 8, a ver si con eso logro, ¿no? Entonces, la frecuencia de CPU ya no va a ser igual a la frecuencia del temporizador 0. La frecuencia del temporizador 0 ahora sería la frecuencia del CPU entre ese preescalador, que en este caso, si seleccionamos el primero, pues será 8, ¿no? Entonces, sería... ay, caramba, este no. Sería 1.000.000 entre 8. Y eso me da 125.000, ¿no? Veamos si con un reloj trabajando a 125.000 kHz, perdón, a 125 kHz o 125.000 Hz, pues me va a servir. Entonces hago nuevamente la operación. En este caso tomo el periodo de T0, ¿sí? Que sería básicamente dividir 256 entre 125.000. Y veamos cuánto me da. Entonces 256 entre 125.000, 1, 2, 3. Ay, carambas, me pasé. Ahí está. Y casi, ¿no? Entonces déjenme multiplicarlo por 1000 para que vean. Me da 2 milisegundos, ¿no? Entonces, pues no me sirve, ¿no? No puedo alcanzar los 10 milisegundos que necesito, ¿no? Entonces, el siguiente será tomar la frecuencia del temporizador 0, que sería igual a la frecuencia del CPU, y ya no la voy a dividir entre 8, la voy a dividir entre el que sigue, que sería 64, ¿no? A lo mejor con ese será más que suficiente, ¿no? Entonces tengo que ahora será 1.000.000 entre 64. Eso me da 15.625, es decir, algo así como 15.6 kHz. ¿No? Entonces, veamos ahora a ver si yo lo puedo generar. Entonces sería nuevamente 256 entre 15.625. Entonces, 256 entre 15.625. ¿Sí? Y ya, ¿verdad? Ya, si lo multiplico por 1000 para ver más o menos. Fíjense que con este contador de 256, es decir, permitiendo que el contador del temporizador alcance el máximo, puedo generar un periodo de 16 milisegundos, ¿no? Entonces esto me da 16.384 milisegundos. Desde luego yo necesito menos, yo necesito 10, ¿no? Entonces tengo que elegir o tengo que ver cuál es el conteo apropiado para que yo pueda alcanzar esos 10 milisegundos. Es decir, tengo que hacer la siguiente operación. Sería X entre 15.625 igual a 10 milisegundos. ¿Sí? Entonces, pues despejando, que no es otra cosa más que una multiplicación. Entonces sería X sería igual a... Sí, ya está. Entonces déjenme por acá pasar la calculadora, ya está. Entonces tendría que multiplicar 10 milisegundos, ¿sí? Que sería 0.010, si no estoy mal, por 15.625, ¿no? Fíjense que el contador nada más tendría que contar hasta 156, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, mi contador no tendría que alcanzar el máximo, que en este caso sería... ¿cuántos? 256. Sino solamente tendría que contar 156 veces. No sé si lo alcancen a ver, ¿no? No sé si tengan alguna duda, Entonces, nuevamente, ¿no? T0, T0 es un contador, un registro contador en donde el temporizador cuenta en principio desde 0 hasta 255 y una vez que se haga la transición de 255 a 0, aquí se dispara el evento. ¿Qué evento? Pues el de desbordamiento, ¿sale? Entonces, y ese evento de desbordamiento nosotros lo capturamos a través de una interrupción, ¿sí? Ahora bien, nosotros necesitamos contar solamente hasta 156. No requiero contar hasta el 256 o hasta el 255. Vamos, no requiero un conteo mayor. Yo lo único que necesito es contar hasta 156. Por lo tanto, yo tendría que buscar el número apropiado en medio entre 0 y 255, el valor Y, de tal manera que el contador empiece desde Y hasta 255 para que cuando llegue la transición se dispare esa interrupción, ¿no? ¿Qué conteo va a haber acá? Bueno, pues ese conteo de 156 que yo necesito, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues simplemente resto 256 menos 156 y ese valor me va a decir en dónde debe de empezar mi contador. Entonces debe de empezar en 100. Quiere decir entonces que cuando yo le coloque el valor de 100 a mi contador, este va a contar
va a llegar a 255, sucede la transición y se dispara la interrupción, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto contó de aquí hasta acá? 156, que es lo que necesitamos. ¿Sí, más o menos? Entonces, de esta manera podré yo disparar una interrupción cada 10 milisegundos, y la interrupción lo que va a estar haciendo es la transición entre PV0, ¿no? Es decir, va a cambiarlo de 0 a 1 o de 1 a 0, ¿no? De esa manera yo podría ver, pues a la salida, mi señal cuadrada que yo necesito, ¿no? Déjenme hacerlo. Entonces, bueno, no sé, ¿alguna duda? Déjenme grabar. Entonces, ya dijimos que requerimos un preescalador de, no me acuerdo, de 64. ¿De 64? Sí, de 64. ¿Sí? Entonces, para el preescalador de 64 yo tendría que ponerle 001, perdón, 011, que en hexadecimal equivaldría al 3. Entonces me voy aquí a mi código, donde está el de control. Entonces le quito ese 1, le pongo 3, ¿no? Lo demás lo dejo igual. Aquí habilito interrupciones. El contador ya no va a estar en 20, va a estar en 100. ¿Sí? Y ahorita vemos cuál sería el efecto, ¿no? Entonces, creo que ya están los cambios adecuados. Ay, chihuahuas, pero no era aquí, sino era acá. Entonces déjenme ponerle aquí 100. 100. Y 3, ¿no? Déjame correrlo. F7. Entonces ya no hubo ningún problema. Déjame detener esta simulación, recargar el programa y echarlo a andar, ¿no? Aquí está. Oh. Entonces, ahí están más o menos, ¿no? Dice que es 50.13 Hz, ¿no? Que es lo que necesitábamos lo que necesitamos para nuestro servomotor, ¿no? Entonces, pues ya logramos la señal bueno, de forma aproximada, ¿no? Logramos la señal que requerimos, ¿sí? Entonces, parece que ya todo va bien, ¿no? Va jalando, digamos, adecuadamente, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. Entonces, generalmente los servomotores, y digo general porque nuevamente depende el tipo de servomotor, pero digamos, los servomotores, digamos, estándar, ¿sí? Requieren lo siguiente. Requieren una señal cuadrada, desde luego, en donde yo tengo que cambiar el ancho de pulso. Y generalmente trabajan en un ancho de pulso. Es decir, aquí siguen siendo los 20 milisegundos. Pero para mover el servomotor, este pulso positivo anda alrededor de 0.5 milisegundos a creo que 2.5 milisegundos, ¿no? No me crean mucho, es lo que recuerdo, ¿no? Pero bueno, creo que trabajan más o menos en esos intervalos, el pulso alto. Para que el servomotor se mueva debe de trabajar más o menos en esos pulsos, en ese intervalo de tiempo. Entonces, déjenme ver si puedo hacer que el pulso alto dure 0.5 milisegundos, ¿no? Es decir, déjenme generar una señal con estas características, ¿no? Es decir, que aquí sean 0.5 milisegundos y que acá sean, ¿cuánto? 19.5 milisegundos, ¿no? Lo que sobra para que en total den 20 milisegundos, ¿no? Déjame ver si se puede hacer eso, ¿no? Entonces, si regresamos a nuestra división que por ahí teníamos, ya no sé dónde la puse, acá, ¿no? Entonces, bueno, de entrada sé que no se va a poder, ¿no? Porque recuerden que no se va a poder. Digamos que mi contador, el de 256, ¿sale? Digamos que lo máximo que yo pudiese seleccionar es de 16.384 milisegundos. Y lo que sobra, que sería algo así como 3.7 milisegundos, es lo que estaría en bajo o en alto, dependiendo de cómo lo configuro. Entonces fíjense que esto no me sirve, ¿no? Si mi servomotor dice que trabaja en 0.5 milisegundos a 2.5 milisegundos, entonces no es posible que yo pueda, digamos, formar esa onda con esto, ¿no? Entonces no va a ser posible, al menos con esta frecuencia de reloj no me va a servir, ¿no? Entonces déjenme ver qué podría ser adecuado. Déjenme subir la frecuencia del reloj. Entonces entonces ya con un CPU, con una frecuencia de CPU de 6 MHz y un preescalador de 256 me daría 23.437.5 Hz, ¿no? Esa sería, digamos, la frecuencia a la cual estaría trabajando nuestro microcontrolador, ¿no? Entonces, si yo divido el máximo
que serían 256 entre eso. Ay. Sería 256 entre 23.437.5. Miren, me dice que sí lo alcanzo, ¿no? Apenitas, pero bueno, sí lo alcanzo, ¿no? Alcanzo los 10 megahertz, ¿no? Por 10. Por 100, que diga, por 1000. Bueno, sí alcanzo los 10 megahertz, los 10 milisegundos que necesito, ¿no? Entonces, parece que sí lo voy a poder lograr, sí lo voy a lograr. No, tampoco, necesito otro reloj, este no es adecuado. Entonces, déjenme dividirlo ahora entre 64. Entonces serían 6 millones entre 64. Sí. Dividirlo entre 64. Entonces sería 6 millones. Oh. 64 ya tenía aquí. Y son 93.750. Entonces si lo divido entre -1. Perfecto, sí me va a dar. Entonces si este lo multiplico por 256, que es el conteo máximo, por 1000. Perfecto. Está 2.7. No, tampoco. Me va a dar 2.7 milisegundos por 1000. 2.7. Ajá, 2.7 milisegundos. No, requerimos otro de 20 milisegundos. Híjole, ya se me acabaron las opciones. El otro sería 1024. A ver, déjeme. Entonces, ahora sí va la buena, ¿no? Entonces, voy a seleccionar un reloj de 6 MHz para mi CPU, ¿sí? Desde luego lo puedo utilizar. Tengo que hacer los cálculos si utilizo otro reloj, pero bueno, ni modo. En este caso, creo que el que va a dar es 1024, ¿sí? El preescalador de 1024. Si utilizo ese preescalador de 1024, entonces sería 6 millones entre 1024. Entre 1024, ¿sí? Y eso me da 5.859.375, ¿no? Déjenme pongo todas las decimales, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que si yo pongo mi contador al máximo, que es 256, ¿sí? ¿Sale? Ay, chihuahuas. Que es 256, ya me equivoqué aquí. Pero bueno, sería 256 entre 5.859.375. ¿Sí? Si lo multiplico por 1000. ¿Sí? Quiere decir entonces que yo podría tener hasta 43 milisegundos en cada uno de los niveles, ¿no? Eso está bien, ¿no? Entonces más o menos a 256 lo que obtendría son 43.69 milisegundos. Eso es adecuado, ¿no? Quiere decir que sí puedo generar la señal que necesito. ¿Por qué estoy buscando estos números? Porque recuerden que voy a modificar mi ciclo de reloj a algo muy pequeñito, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, aquí tenga 0.5 milisegundos, pero en el otro tenga 19.5 milisegundos, ¿no? Entonces, este 19.5 milisegundos bien lo puedo generar, ¿no? Porque sí cabe aquí en mis 43.69 milisegundos, ¿no? Ahora lo que me interesa es determinar cuál sería, digamos, el intervalo más pequeño que puedo generar, ¿no? Yo al menos lo necesito de 0.5 milisegundos. Déjenme ver si lo puedo generar, ¿no? Entonces, eso sería 1 entre 5857.59.375, ¿no? Por 1000. Y dice que sí, ¿no? Al más pequeño, digamos a 1, nada más un conteo de 1, me dice que puede generar una señal de 0.17 milisegundos, ¿no? Entonces está perfecto, ¿no? Quiere decir que puedo realmente, pues simular lo que necesito de mi temporizador, ¿no? De mi servomotor, ¿no? Entonces ahora sí, para yo poder, digamos, generar un ancho de pulso de 0.5 milisegundos, pues tengo que ver por cuánto lo tengo que multiplicar, ¿no? Entonces, ya habíamos hecho por ahí la operación, ¿sí? Entonces yo ya sé que el periodo del temporizador 0 sería 1 entre 5.859.375 y eso me va a dar 1 entre 5.859.375 y eso me va a dar 1.7, bueno, 1.71 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántos pulsos debo de contar? Es decir, ¿cuántos pulsos de este periodo, o
o de esto debo de contar, ¿no? De y, es decir, estoy buscando ese número y, digamos, o ese z para que no se confunda. Estoy buscando ese número z, tal que el producto me dé 0.5 milisegundos, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo que hacer z es igual a 0.5 milisegundos entre ese valor, ¿no? 1.71 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces déjeme invertirlo y multiplicarlo por 0.5, ¿no? Bueno, 0.005, ¿no? Que serán 5 milisegundos. Y dice que tengo que contar hasta 29, ¿no? ¿Sí? Eso sería, digamos, tengo que contar, es decir, que si deseo generar un pulso de 0.5 milisegundos, me dice que tengo que contar 29, ¿no? Entonces tengo que ajustar mi contador para que cuente 29 estando en el pulso alto, ¿no? Ahora la pregunta es cuánto debo de contar por arriba para poder sacar el pulso bajo, ¿no? Es decir, yo aquí requiero de 19.5 milisegundos, ¿no? Pues hago la misma operación, ¿no? La que tenía por acá, ¿sí? Entonces, es decir, Z sería en este caso igual a 19.5 milisegundos dividido entre 1.71 por 10 a la menos 4, ¿no? Esa es la operación que yo tendría que hacer, ¿no? Entonces, déjeme ponerle aquí 19.5 exponente a la menos 3. Este es exponente. No, oh, chihuahuas, ¿dónde está el exponente? Pero bueno, entonces ya tengo los datos, ¿sí? Entonces el pulso pequeño, bueno, el pulso positivo o el nivel alto debe de contar 29 veces y el nivel bajo o el pulso negativo, bueno, no negativo sino en cero, debe de contar 114 veces, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ahora es ver que efectivamente se genere esa señal. Yo ya sé que mi puerto B, si ustedes se fijan, inicia en 0, ¿sí? Mi puerto B inicia en 0. Entonces, pues en este caso lo que yo tendría que hacer es como es el nivel bajo, pues tendría que ponerle aquí, hacer los cálculos necesarios para que cuente 114 veces, ¿no? En este caso, pues sería 256 menos 114, ¿sí? Entonces, déjenme hacerlo en hexadecimal para que ya me dé el valor que necesito. Entonces sería 256 menos 114, ¿sí? Y eso me da 142, es decir, mi contador debe de empezar en 142, o lo que es equivalente, debe de empezar en hexadecimal a 8e, ¿no? Entonces déjenme ponerlo, 0x8e, ¿vale? Entonces, a partir de este valor, hasta el punto en donde se dispara el evento, donde se dispara la interrupción, habrá contado 114 veces, ¿no? Entonces, ahora pues tengo que hacer hago el cambio, ¿sí? Del puerto B y comparo que si el puerto B, déjenme aplicarle un AND, si el puerto B con 1, ¿por qué con 1? Bueno, porque me interesa comparar el bit menos significativo aplicando una operación AND. Entonces, si eso sucede, déjenme copiar esto. Entonces, si eso sucede, quiere decir que estoy en el nivel alto, ¿sí? De otra forma, estoy en el nivel bajo y por lo tanto debo de contar 114, pero en nivel alto ya dijimos que tenemos que contar 29. Entonces, 256 menos 29, déjenme hacerlo en hexadecimal nuevamente. Entonces, 256 menos 29, ¿sí? Eso me da 247, que en hexadecimal es F7, ¿no? Entonces, aquí sería F7, sí. Puse menos 9. ¿Cómo que puse menos 9? Ah, sí, claro. Ya, gracias. Entonces es 256 menos 29, ¿no? Ahora sí, 227, que es E3, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya está. Solamente hay una forma de saberlo. Entonces déjenme compilarlo. Entonces no hubo errores, parece que todo corrió bien. Y déjenme echarlo a correr.
Entonces, cargar. Y ahí está, ¿no? Entonces, quiere decir entonces que si yo le genero una señal de 0.05, bueno, de 0.5 milisegundos, parece ser que se va a la posición 0 o de 90 grados, como quieran verlo, ¿no? Pero parece ser que se va a la posición 0 el servomotor, ¿no? Se mueve a la posición 0, ¿no? Entonces, si yo lo muevo, digamos, ya eso ya les queda de tarea. Si, recuerden que yo puedo mover el servomotor, bueno, el servomotor funciona si se mueve en estos intervalos, ¿no? Entre 0.5 milisegundos a 2.5 milisegundos. Quiere decir entonces que si yo lo muevo por ahí de 1.5 milisegundos, digamos, ¿sí? Creo que no están viendo mi pantalla. Entonces, quiere decir que si yo lo coloco, es decir, coloco el pulso alto por ahí en 1.5 milisegundos, entonces quiere decir que muy probablemente el servomotor se mueva aquí. Vamos a la mitad, digamos, bueno, a 0 grados, ¿no? Es que no sé cuál sea a 0 grados, ¿no? Por desgracia está medio ambiguo esto, ¿no? Pero quiere decir que quedaría, digamos, el servomotor quedaría como si estuviera apagado, ¿no? Es decir, en esta posición, ¿no? Y si yo le pongo 2.5 milisegundos, entonces el servomotor avanzaría, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj, hasta colocarse, digamos, a las 6 en punto, ¿no? Y desde luego, si yo le muevo por ahí algún otro valor, pues bueno, será acomodando, será moviendo, dependiendo de cómo, pues de cómo ustedes hayan elegido estas señales. Déjenme hacer una prueba, déjenme detener esto. Déjenme hacer una prueba así sobre la marcha, digamos. Entonces, si ustedes notan, aquí dice E3. Déjenme quitarle 16. Entonces, en lugar de que quede en E, déjenme ponerlo en D. ¿Sí? Ya le quité 16 valores. Entonces ya sería D. Y déjenme entonces aumentarle a este, ¿no? Entonces, si a uno le quito, al otro lo tengo que aumentar. Déjenme ponerlo en 9. Déjenme correrlo. Déjenme entonces recargar y ejecutarlo, ¿no? Entonces veo que se quedó ahí en medio, ¿no? Les digo nuevamente, no sé. Pero ya modificó la frecuencia. Aquí está. Híjole, no quedó tan fácil la frecuencia. Bueno, hay que buscar los números adecuados, ¿no? Para que esto se pueda mover. Parece que no. Bueno, no quedó con estos cambios que le hice, ¿no? Pero bueno, sí. Es cierto. Bueno, se quedó en 0, ¿no? Pero lo que estoy viendo es que no me está dando la frecuencia. Como moví aquí los temporizadores, veo que no me está dando la frecuencia que necesito, ¿no? Entonces, pero bueno, ya más o menos espero que haya quedado claro cómo se hace el cálculo, ¿no? De los temporizadores. Denme un segundito, es que